Noticentro 1, CMI. Gobierno convocaría referendo para castigar con cadena perpetua a violadores y asesinos de menores. Acusan a Mintic de corrupción e incompetencia en debate de moción de censura en la Cámara. La ministra se defiende y dice que la han difamado y que siempre ha actuado con transparencia. Dice la ministra que contratistas hacen parte de una gran red de corrupción. Contratistas explican compra de apartamentos en Miami. Reporte oficial revela estabilidad de precios en alimentos. Prohibirán uso de armas traumáticas. Dramática situación humanitaria en Dabeiba, Frontino y Urrao. Denuncian congregaciones religiosas. Policía inicia control a domiciliarios para evitar suplantación. Advertencia a la CPS. Deben atender a pacientes en sus regiones. Fin a las peleas de gallos en Bogotá. En el mundo, presidente Biden ofrece ayuda al inspeccionar zona de desastre en Luisiana. La ONU advierte que viene catástrofe humanitaria sobre Afganistán. El rey emérito Juan Carlos cometió por lo menos 4 delitos, dice Justicia Española. Estados Unidos hace públicos documentos sobre los ataques del 11 de septiembre. Seguidor islámico apuñala a 6 personas y lo abaten en Nueva Zelanda. La mitad de Latinoamérica vive bajo alta contaminación. Se retoma en México diálogo sobre Venezuela. Reino Unido recomienda no vacunar a menores entre 12 y 15 años. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno estudia la posibilidad de convocar un referendo para revivir la cadena perpetua para abusadores y asesinos de menores de edad, tumbada hace 24 horas por la Corte Constitucional. La Presidencia de la República no descarta acudir a otros mecanismos para castigar ejemplarmente a quienes atenten contra la integridad de niños y niñas. Aunque la Corte Constitucional retomó la prohibición de la cadena perpetua en Colombia al tumbar la recién aprobada ley Gilma Jiménez, que castigaba con prisión perpetua a asesinos y violadores de menores de edad, el gobierno nacional insiste en que buscará mecanismos para resucitar esa que fue una promesa de campaña del presidente Iván Duque. Fuentes le aseguraron a Noticentro 1 CMI que el gobierno va a convocar un referendo. La lucha continúa, que seguiremos defendiendo los derechos de los niños siempre, con entusiasmo, con vigor, con convencimiento. Ya lo logramos una vez, lo haremos de nuevo. Vamos a seguir trabajando como gobierno nacional para ver cómo podemos implementar nuevamente la cadena perpetua revisable en nuestro país, porque hay otros países que la han implementado y está funcionando perfectamente bien. Bueno, eso es una herramienta que establece la Constitución. Yo creo que la ciudadanía, que el pueblo colombiano hará ejercicio de todos los mecanismos que tenga a su disposición. Vuelvo y repito, eso es una lucha de hace muchos años. Promotores de la cadena perpetua advierten que acudirán a todas las instancias necesarias para que esto sea una realidad. Por su parte, la magistrada Cristina Pardo, ponente del fallo que prohibió la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, aseguró que ya no quedan mecanismos para revivirla. A propósito del referendo que convocará el gobierno nacional en su propósito de resucitar la cadena perpetua contra violadores de menores en Colombia, la magistrada Cristina Pardo de la Corte Constitucional, ponente del fallo que tumbó la cadena perpetua, le envió un mensaje al gobierno y al Congreso. Una medida igual a esta ya no podrá ser adoptada porque pues la Corte ya tomó esta decisión. La medida no podrá volver a tramitarse en las mismas condiciones, lo cual pues no quiere decir que no haya un sistema de protección de los niños a través del derecho penal. Hoy en día existen condenas muy altas para este tipo de delitos que siguen vigentes en el Código Penal, que no se caen. También tenemos nosotros un sistema de protección familiar fuerte. Fuentes advierten que un referendo no daría en tiempos, pues debe tramitarse la ley, pasa a revisión de la Corte y después la convocatoria a la votación. Bueno, a propósito de todo esto, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, reveló que este año ha habido más de 9.000 procesos por abuso sexual contra menores de edad. Horas después de que se conociera el fallo de la Corte Constitucional que tumbó una norma recientemente expedida por el Congreso de la República, castigando con cadena perpetua a los violadores de menores, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, reveló
que en lo corrido de este año 2021 se han registrado 9.921 procesos de violencia sexual contra niños y niñas, y en el año 2020 ya se habían registrado 14.278. Preocupan muchísimo porque demuestran que Colombia de alguna manera como sociedad ha naturalizado la violencia contra los niños y niñas. La funcionaria responsable de la política de infancia remarcó la prevalencia de los derechos de los niños. La preponderancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen una lógica, no solo el grado de vulnerabilidad que tienen. Según datos de Bienestar Familiar, en Colombia ocurren 47 casos de violencia sexual cada día que afectan a menores. La Cámara de Representantes fue hoy escenario de un intenso y prolongado debate de moción de censura contra la ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinem, por las presuntas irregularidades en el contrato para llevar Internet a zonas rurales. Los citantes acusaron a la funcionaria de corrupción e incompetencia. La ministra se defendió, dijo que no renuncia y que no se robó la plata de ese contrato. Hacia las 9 de la mañana empezó el álgido debate contra la ministra Karen Abudinem. Iniciaron los citantes. Arrancó el representante verde León Freddy Muñoz. Hacen caso omiso a una información de un funcionario que tiene dudas sobre las firmas del documento. Y el 28 de octubre, la póliza de seriedad para habilitarlos en la licitación. 28 de octubre, póliza de seriedad falsa. Ministra, ¿usted es corrupta o es incompetente? Una de las dos. Y todas dos son gravísimas en lo público. Por eso usted debe responder por esto. Siguió Catherine Miranda de Los Verdes. ¿Usted está segura que los 70.000 millones de pesos salieron del país o por lo menos los 58.000 millones de pesos, ministra? ¿Usted le puede decir a los colombianos que esa plata salió del país? La plata no salió del país, ministra, o por lo menos no ha salido del país de manera legal. Esa plata no ha salido del país de manera legal. Hablemos con la UIAF. Esa plata no está en Estados Unidos de manera legal. No hay una transferencia real de lo que son centros poblados hacia Estados Unidos, ministra. Otro de los citantes, Ángel María Gaitán, representante a la Cámara del Partido Liberal, arremetió contra el gobierno e hizo un llamado a las huestes rojas. Yo llamo a mi partido, el Partido Liberal. El Partido Liberal no se puede prestar para esto. Yo llamo a las directivas de mi partido que se pronuncien. Yo llamo a quienes gobiernan este país a que nos digan cuál es el papel que quieren de nosotros aquí en el Congreso de Colombia. Yo llamo la atención. En esa línea se pronunciaron el resto de los citantes, todos pidiendo la renuncia de la ministra. Y comenzaron más intervenciones, algunos a favor y otros en contra. Hay que perseguir a quienes defraudan el Estado, no quien los enfrenta y los denuncia. Yo me pregunto, ¿por qué queremos sacar del camino el alma de quien ha descubierto este fraude al Estado? A mí me entristece profundamente ver como un debate que se nota que fue preparado, ha sido desdibujado por la vulgaridad, por la violación de derechos fundamentales como es el derecho a la presunción a la inocencia. Esa funcionaria que es capaz de declarar un incumplimiento en una audiencia preliminar, de darle a conocer a la Fiscalía lo que está pasando y que con posterioridad es capaz de terminar un contrato, no puede ser señalada por corrupta. Entre otras cosas porque si fuera corrupta, nada de lo que hizo debió haberlo hecho. Insistieron en cuestionar una reunión de la ministra con Emilio Tapias, un cuestionado contratista. ¿Se reunió o no se reunió usted con Emilio Tapia en un restaurante en medio de la discusión o de la adjudicación o del proceso de adjudicación de este contrato? Es importante que usted le responda
al país, ministra, y le responda acá en el Congreso de la República. Y aquí intervino Gabriel Santos del Centro Democrático, quien había pedido previamente la renuncia de la ministra, pero dijo que no lo iba a hacer hoy por decisión del partido. Sin embargo, dejó claro su descontento con la funcionaria. En la medida que estos contratos salen mal, estamos abandonando a los jóvenes de la Colombia rural a la pobreza. Y es por eso, ministra, que por la defensa de nuestros niños y la defensa de nuestros recursos públicos, yo hoy tengo que decirle, the buck stops here. Gracias. Y llegó el momento de defenderse. La ministra pasó al frente. Dejó claro que no se reunió con Tapias y con pruebas dijo que el día de la reunión, el 18 de noviembre del 2020, estuvo en agenda de gobierno. Dejó claro que seguirá en el cargo y dijo que cumplirá con las metas de conectividad. No fui yo, como muchos lo dijeron, la que se robó la plata, ni mucho menos la que propició que esa corrupción se diera. Quienes me piden la renuncia dicen que debo hacerme responsable políticamente de esa corrupción. Yo tengo el deber y la responsabilidad de denunciar, y lo hice a la Fiscalía, a la Contraloría. Los descubrimos, los denunciamos, los sancionamos, los embargamos. Además arremetió contra el representante Inti Asprilla. Inti, usted también tiene, allá también hay contratos, por ejemplo, pero como les digo, yo no acuso aquí a nadie. El próximo 13 de septiembre será la votación del debate de moción de censura. Por su parte, la Unión Temporal Centros Poblados explicó por qué aparecen inversiones particulares en los Estados Unidos, como la compra de un apartamento, presuntamente con los recursos del millonario anticipo del contrato firmado con el Ministerio de las TIC para llevar Internet a zonas rurales. Del anticipo por 70.000 millones que recibió Centros Poblados para ejecutar el contrato para la conectividad de las escuelas, la Unión le giró 58.300 millones a su subcontratista Nuovo Security, empresa constituida en Estados Unidos. El fundador de la empresa, Juan Cáceres, le confirmó a la Fiscalía que hizo una serie de inversiones en ese país con el dinero girado, como la compra de un apartamento en Miami por más de $1 millón. Y son de su libre inversión. Él podría irse de viaje, podría comprar un carro, podría hacer lo que quisiera. Lo importante es que entregue los materiales que se comprometió en el contrato para que el contratista, en este caso la Unión Temporal, pueda cumplir con sus obligaciones. Pino advierte que cuando el subcontratista recibió los recursos, estos dejaron de ser públicos. El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, reveló que el coronel Pedro Pérez, secuestrado por las disidencias de las FARC en Arauca y llevado a Venezuela, habría sido asesinado. El coronel Pedro Enrique Pérez fue secuestrado el 18 de abril en Saravena, Arauca, y llevado por sus captores a Venezuela, donde habría sido asesinado. Criminales del grupo armado organizado Residual que mantenían secuestrado en territorio venezolano a nuestro oficial, el señor teniente coronel Pedro Enrique Pérez, lo habrían asesinado. Hace pocos días se había conocido una prueba de supervivencia del oficial. Nuestro militar había sido secuestrado el pasado mes de abril en el municipio de Saravena, Arauca, y fue conducido por parte de los criminales alias Chiqui y alias Chulo, integrantes del grupo armado organizado Residual 10º, a territorio venezolano. El coronel Pérez sería el oficial de más alto rango de las fuerzas militares muerto en cautiverio desde la creación de las disidencias de las FARC, que se rearmaron después de la firma de la paz. En otras noticias, el Sistema de Información de Precios de los Alimentos reportó estabilidad en la cotización de los productos básicos de la canasta familiar en las centrales mayoristas. De acuerdo con el reporte del Sistema de Información de Precios Agropecuarios, la segunda quincena de agosto del presente año se registró una estabilización en la cotización de los productos básicos en las centrales mayoristas. La tendencia se da por una recuperación en la oferta de alimentos que reportó un alza de 5,95%. El abastecimiento de alimentos muestra niveles de crecimiento después del paro nacional en productos como las frutas, que registran un incremento en su oferta de 9,75% en 27 de los 31 mercados analizados por el CIPSA. Le siguen verduras con un alza de 8,31% en su oferta y tubérculos con 1,95%.
Los mejores niveles de oferta han generado una estabilización en los precios de los alimentos, sobre todo en la semana del 21 al 27 de agosto, donde incluso algunos bienes agrícolas muestran una reducción en sus precios. Estas cifras se estarían reflejando en la inflación, donde se espera un alza debido a un mayor gasto de los hogares por el proceso de reactivación. Una mayor reactivación de los negocios impulsan sectores como el transporte, los restaurantes y también diversión. La tendencia se mantendría en lo que resta del año. La próxima semana entra en vigencia la prohibición del porte de armas traumáticas y armas de fogueo sin salvoconducto. A partir de la expedición de la nueva regulación, el porte de armas traumáticas o armas de fogueo sin salvoconducto podría implicar prisión. Estas armas tendrán que cumplir una regulación igual a la de las armas de fuego. Clasificar las armas traumáticas como armas de fuego, de modo que a pesar de su menos letalidad tengan que ser registradas y solicitar un permiso. Sin embargo, esos permisos solo se expedirán de manera excepcional porque está vigente una prohibición al porte de armas de fuego en todo el país. El gobierno explicó los motivos de la nueva regulación. Se están utilizando para hurtos de más de 1.500 armas incautadas por la policía, 30% de ellos fueron utilizadas para hurto. En segundo término, porque vimos en algunos de los hechos vandálicos y de bloqueo el uso y modificación de armas traumáticas para herir a los funcionarios, especialmente a la policía, con modificaciones donde cambian la bala de goma por balas que pueden tener una letalidad muy grave. El nuevo decreto contempla excepciones para las armas deportivas. La situación humanitaria de las poblaciones rurales de Frontino, Dabeiba y Urrao es dramática. Así lo denunciaron hoy jerarcas de diferentes iglesias y congregaciones religiosas que realizaron una visita de 4 días a esa región del occidente antioqueño. Dabeiba, con cerca de 23.000 habitantes, Frontino, con una población de 9.000 habitantes, y Urrao, con cerca de 45.000 habitantes, son 3 municipios que fueron objeto de una misión humanitaria durante 4 días de las iglesias católica, luterana y congregaciones religiosas como las de la Madre Laura. Denuncian que la comunidad de estos 3 municipios está bajo el fuego que adelantan el ELN y el Clan del Golfo por la lucha del narcotráfico. Grupos armados que, además de sus acciones de ilegalidad, violan el derecho internacional humanitario a través de la instalación de minas antipersonal, el reclutamiento de menores y jóvenes, las amenazas a líderes y comunidades, los asesinatos selectivos. Además, hay una preocupación mayúscula, el reclutamiento incluso de menores de edad. Las mujeres también están siendo, sobre todo las jóvenes, las niñas, son víctimas del reclutamiento. La situación es grave, nos preocupa en gran manera. El presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez, manifestó que es cierto lo que dice la Iglesia Católica y la misión humanitaria que se desplazó a esa zona del occidente antioqueño. Respaldamos a la Iglesia en esta iniciativa. Es importante que conjuntamente con el gobierno departamental, con los gobiernos locales y el gobierno nacional, controlemos esta situación y ayudemos a denunciar, a poner en evidencia el manejo y la participación de estos grupos armados ilegales que afectan claramente a nuestra población civil. Los dirigentes religiosos manifestaron que la población está asustada, que tiene miedo porque tras las amenazas han llegado las muertes y que las comunidades están confinadas en sus poblaciones porque no se pueden mover dada la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo por las economías ilegales. La Policía de Tránsito de Bogotá empezó a verificar la identidad de los domiciliarios para evitar que sean suplantados para asaltar restaurantes y locales comerciales. En varios puntos de Bogotá, la policía está comprobando que quienes usan uniforme de domiciliario efectivamente estén haciendo ese trabajo. Para lograr establecer cuáles son esos funcionarios, esos hombres domiciliarios que están realmente activos en las plataformas de mensajería y de distribución. La policía también detectó un alto número de motociclistas que usa documentos falsos. Falsificando documentos, licencias de tránsito, permisos, han venido falsificando una serie de documentos para burlar a las unidades de tránsito, para demostrar que posiblemente sí son propietarios o no del vehículo o la motocicleta en la que se trasladan. Eso sí lo hemos notado. En el 85% de los robos en Bogotá está involucrada una motocicleta. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió el diseño de una nueva política de seguridad ciudadana y anunció una cumbre con el alto gobierno para elaborar la nueva estrategia.
Ante la ola de violencia e inseguridad que azota la capital, la alcaldesa Claudia López reveló que en octubre habrá una cumbre extraordinaria con los alcaldes y las 3 ramas del poder público. Con la rama ejecutiva nacional, o sea, el presidente, él como comandante supremo de la fuerza pública de la policía, que es el único que la puede dirigir, mejorar, con la rama judicial y también con la rama legislativa, porque es urgente. Según la mandataria, se necesita con urgencia una nueva política de seguridad ciudadana. Es evidente que la política de seguridad ciudadana que hay hoy está siendo agua, está siendo insuficiente. Tenemos que cambiarla en todo el país. Tenemos que lograr que por las fronteras de Colombia no entre y salga cualquiera con lo que quiera, a la hora que quiera. Aseguró que la política actual no sirve, pues el 80% de los detenidos están quedando en libertad. La rama judicial es del nivel nacional. Necesitamos que los delincuentes no queden libres. En Bogotá, de 100 delincuentes que capturamos, solamente 20 quedan en la cárcel. El lunes habrá un consejo de seguridad en Bogotá para analizar los hechos recientes. La policía reportó una ofensiva contra la extorsión en Bogotá. Entre los capturados están los integrantes de una banda que tenía azotadas a varias empresas de transporte público. Fueron detenidos los 9 integrantes de una banda que atemorizaba a los conductores de transporte público y les exigía entre 30 y 50 mil pesos diarios para permitirles circular por determinados barrios. Amenazaban a los conductores manifestándole que iban a vandalizarle cada uno de sus vehículos con armas de fuego y en algunos casos con elementos cortopunzantes. Estas extorsiones estaban ocurriendo principalmente en Suba, Usaquén y Usme. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara por el Chocó, Nilton Córdoba, por presuntas irregularidades en un contrato que celebró como alcalde del municipio de Medio Baudó. El congresista, que ya está siendo investigado por el llamado Cartel de la Toga, será escuchado en indagatoria el 13 de septiembre. La nueva investigación es por presuntas irregularidades en su gestión como exalcalde de Baudó durante 2018 a 2011. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de libertad elevada por la defensa del ex senador Richard Aguilar. El exgobernador continuará detenido mientras avanza la investigación por presunta corrupción en su contra. El magistrado del Tribunal de Bogotá, Luis Enrique Bustos, negó la libertad que había solicitado la defensa del ex senador Richard Aguilar con el argumento de que su proceso por presunta corrupción en contratos de la Gobernación de Santander cambió de juez. Dice el magistrado que no es razonable y proporcionado que con la renuncia de Aguilar decaigan las decisiones adoptadas inicialmente. La Fiscalía respaldó la decisión del magistrado. En nombre de la Fiscalía General de la Nación, el fiscal Quinto solicita que usted ratifique sus determinaciones, que son muy centradas en derecho constitucional. La investigación contra Aguilar es por el presunto direccionamiento de millonarios contratos. Un francotirador asesinó a un soldado profesional en El Tarra, en norte de Santander. Los militares que fueron atacados por un francotirador en el municipio del Tarra avanzaban para acordonar el lugar donde grupos ilegales habían abandonado un vehículo con explosivos. Esta acción terrorista fue ejecutada por el cartel narcoterrorista Delgado Residual 33 por las represalias de las afectaciones especialmente al narcotráfico y a su estructura armada. El ataque en contra de los militares, donde perdió la vida el soldado profesional Néstor Eugenio Galindo, se produjo desde una vivienda. El vehículo, que fue desactivado y que contenía rampas y explosivos para atacar a la fuerza pública, fue abandonado por desconocidos hace 6 días a escasos metros de la estación de policía en un sector residencial. A medida que pasan las horas, se agrava la situación de emergencia que se vive en la región de La Mojana por el desbordamiento de varios ríos. El padecimiento de los habitantes de La Mojana sucreña no da tregua. Desde el aire se logra dimensionar la magnitud de una tragedia que arremetió sin piedad contra estos pobladores. Los animales de las zonas inundadas viven su propio padecimiento. Los corrales ahora son grandes lagunas de donde deben ser evacuados, así sea caminando. Según el IDEAN, las lluvias continuarán. El río Cauca seguirá desbordándose y afectaría de alguna manera a unas 500,000 personas de esta región del Caribe colombiano.
La situación se complica en varios municipios del sur de Bolívar, según la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, debido a que se mantiene la fuerza del río Cauca. En las últimas horas, en el municipio de San Jacinto del Cauca, otras 100 familias han resultado afectadas para un total de 520. Entre tanto, se adelantan los trabajos en el punto donde se rompió el jarillón con el fin de mitigar la emergencia. Este es el panorama de hoy en el municipio de Ayapel, suroriente del departamento de Córdoba y sus áreas circunvecinas. Un gigantesco espejo de agua que sumerge en sus profundidades miles de hectáreas de cultivos, viviendas, enseres y animales que no pudieron salvarse a tiempo, como lo hicieron sus habitantes que con la ayuda del cuerpo de socorro fueron trasladados hacia los albergues solo con lo que tenían puesto. Los organismos de socorro pidieron a los municipios ubicados en la ribera del río Sogamoso estar atentos y tomar medidas ante la inminente apertura de las compuertas de Hidrosogamoso. Por la intensidad de lluvias en la región, Isagen informó a la comunidad que la represa de Hidrosogamoso está en su máxima cuota, por lo que prepara la reapertura gradual de sus compuertas. El hecho prendió las alarmas en 5 municipios: Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos y San Vicente de Chucurí. Las recomendaciones de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo en esta segunda temporada de lluvias es activar los planes de prevención y de evacuación de aquellas personas que viven a las orillas del río Sogamoso. De igual forma, a desplazar los semovientes a la parte alta de los territorios, a no permitir que los niños estén cerca de la ronda hídrica y a los organismos de socorro hacer un monitoreo constante del nivel del río Sogamoso. Estos vertimientos serán graduales y controlados, por lo que se advierte a la comunidad estar alerta a las alarmas que activen los organismos de emergencia. Colombia denunciará a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por realizar patrullajes militares en aguas jurisdiccionales del Caribe y atropellar los derechos a la pesca de las comunidades raizales de San Andrés. La Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene 2 procesos contra Colombia instaurados por Nicaragua. El primero por las presuntas violaciones de Colombia a los derechos de los nicaragüenses y el segundo por la Plataforma Continental Extendida. En estas audiencias no están en juego territorios, ni áreas marinas, ni soberanías. A partir del 20 de septiembre y durante 2 semanas, los jueces escucharán los argumentos de Nicaragua para asegurar que Colombia está violando sus derechos en el Mar Caribe a raíz del fallo de la Corte Internacional de 2012. Nicaragua afirma que Colombia siguió haciendo presencia militar y de faenas de pesca en aguas que son suyas, según la interpretación que le da a ese fallo. Uno de los argumentos nicaragüenses es que Colombia decretó las zonas contiguas integrales, con lo cual se permitió realizar patrullajes con su armada en aguas que Nicaragua considera suyas. Pero Colombia va a responder que en uso del derecho de la libertad de navegación, las embarcaciones de la Armada están realizando patrullajes en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico y para proteger el medio ambiente. Colombia va a reconocer que ha interceptado algunas embarcaciones pesqueras nicaragüenses que han incurrido en pesca predatoria. Los pescadores nicaragüenses jamás han sido detenidos y solo les han llamado la atención por sus prácticas, dirán los representantes de Colombia ante la Corte. Colombia también denunciará que embarcaciones de la Armada nicaragüense han desconocido el derecho de pesca a las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia. Igualmente va a revelar que Nicaragua, mediante un decreto, amplió las líneas de base de su mar territorial de 12 millas. Es decir, Nicaragua, por decreto, corrió la cerca y se extendió a aguas de Colombia. A comienzos del año entrante, la Corte resolverá la demanda nicaragüense y las contrademandas colombianas, y es posible que llame la atención a Colombia para que aplique el fallo de 2012. Pero Colombia responderá que no se puede aplicar ese fallo porque su constitución política determina que los límites fronterizos solo se pueden modificar mediante un tratado que hasta el momento no tienen pensado los 2 países. Pero el tema más delicado está en la segunda demanda que presentó Nicaragua para que la Corte le reconozca la Plataforma Continental Extendida y será estudiada a mediados del año entrante. Si la Corte llegara a darle la razón a Nicaragua, ese país extendería su mar territorial a pocos kilómetros de la costa colombiana. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez propuso hoy que la obligación de presentar públicamente declaraciones de renta se extienda a todo el entorno familiar de los servidores públicos como una forma de luchar contra la corrupción y el testaferrato.
Al clausurar hoy el 27º encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez abogó por mayores acciones del Estado y la justicia en contra de la corrupción. Anunció que Colombia va a proponer en la cumbre mundial que se realizará en Egipto que haya una lista internacional de personas y empresas investigadas y condenadas por corrupción. Y en Colombia revivió su propuesta para que las declaraciones de renta sean presentadas por servidores públicos y familiares. Si queremos devolverle confianza a los ciudadanos en los servidores públicos, deberíamos ampliar en algún momento esta obligación de la presentación de las declaraciones de renta. Y por supuesto, sí, claro, endurecer las sanciones para los condenados por corrupción y por los delitos contra la administración pública, así como también ampliar esa lista de las personas políticamente expuestas. La vicepresidenta Ramírez subrayó que los retos que impuso la pandemia deben verse como una oportunidad para fortalecer y agilizar los procesos judiciales, acercándolos a la ciudadanía. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió hoy a la escasez de vacunas contra el COVID-19. Dijo que se trata de una limitación mundial porque las naciones desarrolladas están adquiriendo terceras dosis. El Ministerio de Salud ha reportado que se han vacunado con primera dosis 20,9 millones de personas y que ya están vacunados con el esquema completo 14,7 millones de habitantes. La meta de vacunación para este año es 35 millones de personas, pero la escasez de vacunas genera inquietud en torno al cumplimiento de dicha meta. Hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que a nivel mundial los países desarrollados se están llevando buena parte de las vacunas para terceras dosis. El mercado mundial de vacunas y la provisión se ha venido apretando porque siempre se tiende a surtir primero los países desarrollados y a los países que vamos en vías de desarrollo vamos siempre de segundos en esa cola y se generan unas limitaciones importantes. Hasta agosto, Pfizer había despachado a Colombia más de 13.635.000 dosis, Sinovac más de 14.100.000, AstraZeneca 4.229.000, Janssen más de 2.980.000 y Moderna más de 3.650.000, para un total de más de 38,5 millones de vacunas. Colombia reportó 61 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas. La cifra es la más baja en lo que va corrido de este año. La semana está terminando con cifras a la baja en materia de coronavirus en Colombia, mientras el lunes se registraban 72 fallecidos, el martes 62, el miércoles 71 y ayer jueves 81. Hoy la cifra de personas que perdieron la vida reportadas en las últimas 24 horas es de 61. Ayer se registraron 1.949 nuevos casos de COVID-19, mientras que hoy la cifra fue de 1.850. Por ciudades y regiones, Bogotá reportó la mayor cantidad de casos, seguida por Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y norte de Santander. En Colombia han perdido la vida por COVID-19 125.097 personas y se han recuperado más de 4.744.000. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, les advirtió a las EPS que deben atender a los usuarios en las regiones donde viven, es decir, que estos no deben ser sometidos a traslados para recibir atención y que si lo hacen pueden exponerse a sanciones. Las EPS que no tengan la capacidad para atender a sus usuarios en la región donde están operando no pueden seguir prestando un servicio. Así lo dijo el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, al recibir quejas de usuarios que han sido trasladados de una región a otra para prestarles un servicio. Las EPS que no tengan red, que no tengan capacidad, hay que sacarlas de la región. Por eso hemos tomado decisiones ya con 11 EPS. Aquí hay que articularnos, hay un trabajo importante con los secretarios de salud de los departamentos para que no permitan que una EPS que no tiene red siga sacando los usuarios para otro departamento. Agregó que estas entidades prestadoras de salud serán sancionadas. Y las que no corrijan siempre van a estar en riesgo. Que yo le anuncie cuál no, pero nosotros a través de las resoluciones informaremos si tomamos alguna decisión adicional. Dijo que ya se están tomando acciones con las secretarías de salud en los departamentos y municipios para identificar estas EPS con estas problemáticas. Este fin de semana, más de 600.000 estudiantes de grado 11 presentarán el examen del ICFES con la ilusión de entrar a la universidad. Un estudio de la Universidad Javeriana revela que solo 1 de cada 3 bachilleres logra acceder a la educación superior.
En momentos en que alrededor de 650.000 estudiantes de grado 11 se preparan este fin de semana para presentar las pruebas de estado, se conocen cifras sobre las barreras para acceder a la universidad. Gloria Bernal, investigadora de la Universidad Javeriana, reveló que apenas 1 de cada 3 bachilleres logra ingresar a la universidad. En efecto, hay una oferta limitada por cupos de educación superior. De todos los estudiantes que se van a graduar en este momento como bachilleres, solamente un poco más de 1/3 va a poder ingresar a educación superior. Rectores de universidades públicas advierten que una de las barreras es el poco presupuesto para ampliar cobertura. Está en juego precisamente la formación de los futuros maestros para educación media, educación básica y para la formación avanzada también del país. Nosotros tenemos más de 48.000 egresados en todo el territorio nacional. Entonces estaría en juego poder sostener esa formación de calidad desde la primera infancia hasta la educación superior. Las universidades públicas actualmente están pendientes del trámite de un proyecto para aumentar las transferencias de regalías que permitan recibir a más estudiantes. Desde mañana, el estadio Nemesio Camacho El Campín volverá a recibir hinchas de los equipos locales. Se aplicarán estrictos protocolos de bioseguridad y se pondrá en funcionamiento un piloto de identificación biométrica. A partir de mañana vuelve el público al Estadio El Campín. Se mantendrá el aforo del 50% y solo se permitirá el ingreso de la hinchada local. Va a volver a haber público desde el día de mañana, que jugará nuestro equipo femenino de Santa Fe, mañana 4 de septiembre, y el próximo lunes 6 de septiembre, que jugará nuestro equipo embajador en el estadio. El escenario deportivo reabre las puertas después de un mes de cierre, tras el hecho violento registrado el 3 de agosto en el partido Santa Fe Nacional. Esta vez habrá estrictos protocolos de ingreso. Al comprar esa boletería digital, las personas tienen la opción de registrar su identificación facial y vamos a hacer un piloto de identificación. Vamos a tener cámaras fotográficas que identifiquen los rostros de las personas que ingresen al estadio. Más o menos se va a alcanzar a hacer un control de 1.500 personas, y en Tribuna Oriental y Occidental tenemos control con cédula, donde vamos a verificar a través de la plataforma de Fútbol en Paz, donde las personas se tienen que inscribir previamente. Los clubes de fútbol, además de la inversión en equipos tecnológicos, tendrán que contratar sus propios equipos de seguridad para reforzar el dispositivo de la policía. Solo se va a abrir una porción del estadio, la parte occidental. Van a haber 3.100 boletas a las ventas. La identificación biométrica no permitirá revisar antecedentes judiciales. Se van a detectar a medida que vayamos implementando el operativo, y aclararle que esos antecedentes no significa que prohíban el ingreso a las personas. Hemos venido trabajando con la registraduría para poder enlazar los sistemas de la registraduría con los sistemas y los software que se van a utilizar para los ingresos. 800 uniformados custodiarán el regreso del público al estadio Nemesio Camacho El Campín. Aumenta la pobreza entre los migrantes venezolanos que viven en Colombia. Según el DANE, la pobreza de quienes llegan de la República Bolivariana es del 44%. Encontramos historias agridulces de venezolanos que no consiguen empleo y otros que han encontrado oportunidades en nuestro país. Luis Alfonso es colombo venezolano, vivió 35 años en el hermano país. Hace unos pocos regresó. Aquí llegué tratando de buscar un trabajo porque la calle es dura para uno conseguir el sustento. Y es haciendo arte con billetes venezolanos que carga por montones que se busca la vida. Un trabajo que parece fácil pero que no lo es. Para hacer cada cartera invierte un día. La situación difícil, yo llegué aquí, me fui para Ecuador, en el 2017 aprendí a hacer eso por allá y con eso pues me he rebuscado, pero la situación está dura. Una historia más difícil viven en Pasto otros venezolanos como Enrique. Llegó hace 8 meses al país, pero no consigue trabajo. Para nosotros es duro porque tenemos que salir a la calle a buscar la moneda, como nos está viendo, pues, a pedir colaboración del día a día para poder pagar el arriendo y comer uno. Enrique y su familia viven en un pagadiario y con el rebusque pagan los 5.000 pesos de una habitación donde reflexionan sobre haber salido de su tierra. No es como uno dice, no, nos vamos al extranjero a buscar trabajo, ese es embuste. Porque trabajo para uno no hay porque no tenemos la identificación necesaria. Una situación similar vive Mayreli. No consigue trabajo y pasa días difíciles en el sur de Colombia. ¿Sabe que uno es venezolano? Si uno no tiene papel, uno no trabaja aquí.
Sin embargo, hay otras historias menos dolorosas. Micheli es una joven que viene del estado Yaracuy, vendió dulces en Transmilenio, trabajó en un bar hasta que se hizo tatuadora por una casualidad. Desde hace 3 años, este arte le permite vivir en condiciones dignas que le hacen pensar lo difícil que será regresar a su país. Es que empezar de cero en un país es complicado. Es complicado porque cuando yo llegué aquí daba mucho miedo, o sea, da miedo, tú no sabes qué hacer, tú no sabes dónde ir, a quién acudir, nada. Entonces, digamos que ahorita la mayoría de mi familia toda ha migrado, ¿sí? Ya todos estamos entre Perú, Ecuador, aquí en Colombia. Y ir a Venezuela para mí sería como empezar de cero allá. Para ella, estar en Colombia ha significado tener oportunidades. En sus palabras, al que hace el bien, le va bien. El gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández, advirtió que cerca de 1 millón de toneladas de arroz quedarían trancadas por el cierre de la vía Sogamoso-Agua Azul. La crisis en Casanare se agudiza. Un nuevo llamado al gobierno hicieron los arroceros del Casanare tras la crisis que vive el sector por el cierre de la vía Sogamoso-Agua Azul, que tiene represado el producto y no han podido salir hacia el interior del país. La cosecha, que representa cerca de 1 millón de toneladas, estaría en riesgo. Los arroces que están en las bodegas de los molinos no han podido ser evacuadas de una forma rápida para abrir espacio para poder seguir recibiendo la cosecha. Si esta carretera sigue cerrada, pues esto está colapsando ya en este momento. Ya las bodegas de los molinos se están llenando. El dirigente señaló que los transportadores no van a la zona y los pocos que se desplazan al departamento aumentaron sus tarifas. Por ejemplo, el valor promedio es de 50.000 pesos por tonelada. Hoy se cobra hasta 110.000 pesos, aumentando los costos de los productores. El arroz prácticamente se quema y deja de servir para el consumo. Entonces, esto es una situación muy grave que de no solucionarse, pues la crisis se agrava y la quiebra de los agricultores va a ser muy grave, porque es casi la totalidad de los agricultores del Casanare que estarían en una situación muy complicada. Se estiman pérdidas de 250.000 millones de pesos. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció la puesta en marcha de una campaña para aumentar el consumo de productos nacionales y así acelerar el crecimiento de la economía. Con el fin de impulsar el consumo y la demanda interna, el gobierno nacional y el sector privado lanzaron una campaña para promover la compra de productos nacionales. Un llamado a que hagamos los consumidores en Colombia, compremos productos colombianos, que apoyemos a los empresarios, que son ellos quienes están generando los recursos para nuestro proyecto de inversión social, todos los programas sociales que se están implementando en Colombia en este momento. La estrategia empresarial va en línea con el proceso de reactivación en busca de un mayor crecimiento de la economía nacional, meta fijada en un 6%, pero que podría estar entre el 7 y el 8%. Y esperamos que además esto pueda ir acompañado de la creación de empleos, que es la principal preocupación del gobierno nacional en este momento. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, al cierre del año más de 450.000 empresas estarían activas. Si nosotros seguimos en los 4 meses que nos quedan de este año, con el ritmo que hemos podido obtener en los últimos 2 meses de crecimiento, podríamos cerrar el año con casi 450.000 empresas activas. El pronunciamiento fue hecho durante el lanzamiento de la estrategia en la planta de Ramo, en la vía que conduce a Madrid, Cundinamarca. Al celebrar hoy en Barrancabermeja los 70 años de la creación de Ecopetrol, el presidente Iván Duque dijo que esta empresa colombiana es líder en transición energética en el mundo y defendió la venta de ISA a esa compañía petrolera. 70 años después de su fundación, Ecopetrol ha tenido grandes avances en generación de energías renovables con fuentes no convencionales, dijo el presidente Iván Duque hoy en Barrancabermeja. Defendió con énfasis la adquisición que hizo Ecopetrol de la compañía de interconexión eléctrica ISA, operación que dijo no era un simple trámite fiscal, sino una acción estratégica para que la empresa no se quedara anquilosada. Se necesita una reinvención inteligente y ser capaz de dimensionar una nueva estrategia corporativa. Por eso, la adquisición de ISA no es una mera adquisición, es la consolidación de la empresa de energía más grande de América Latina y el Caribe.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, hizo un reconocimiento a los 14.000 empleados y a más de 40.000 contratistas que tiene Ecopetrol y que hacen posible que la empresa, que hoy cumple 70 años, tenga estas metas hacia una nueva etapa. Queremos crecer como un grupo integral de energía, líder en el continente americano, y seguir siendo por muchos años más el pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia. El presidente Duque destacó que Ecopetrol fue una de las pocas empresas en el mundo que dio utilidades en pleno impacto de la pandemia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,33% a 1.327 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 9,95% a 20 pesos con un centavo. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 21,94% a 124 pesos con 90 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 46.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,88% a 22.600 pesos. El Departamento Nacional de Planeación anunció el inicio de la ejecución de obras por 1,7 billones de pesos en regiones apartadas. Para impulsar la construcción de obras civiles como carreteras, puentes y escuelas en regiones apartadas del país, el Departamento Nacional de Planeación dio vía libre a la ejecución de recursos por 1,7 billones de pesos correspondientes a las regalías que se transfieren a las regiones. Para proyectos de impacto regional en todo el país. Son 6 OCAT. Hoy estamos iniciando el primero, precisamente aquí en Florencia, Caquetá, y se va a aprobar una doble calzada de 36.000 millones de pesos. Hoy se anunció, por ejemplo, el inicio de una importante obra que beneficiará a los habitantes del Caquetá. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.790 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.513 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 90 centavos. El azúcar se transó en 19,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 12 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 46 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.635 pesos. La plenaria del Consejo de Bogotá aprobó en último debate el proyecto de acuerdo que desincentiva las peleas de gallos, de autoría de la concejal Andrea Padilla. La plenaria del Consejo de Bogotá le puso punto final al sufrimiento de los gallos de pelea en la capital del país. La iniciativa de la concejal Andrea Padilla desincentiva las peleas de gallos, prohibiendo el uso de elementos que laceren, mutilen y quemen a los gallos antes y después de la riña. En todo momento se tendrá que garantizar la integridad del animal. Quiere decir que no podrán seguir utilizando esas espuelas o armas metálicas cortopunzantes que se les ponen en las patas a los gallos, quitándoles sus espolones naturales. No se podrán mutilar crestas o barbilla, que es una práctica habitual en esta actividad cruel. Además, quedará prohibida la crianza de gallos de pelea en la zona urbana de Bogotá. Solo se permitirá en la ruralidad. Deberán contar para realizar con una riña de gallos con un contrato de concesión vigente debidamente suscrito con Coljuegos. El distrito además definirá los horarios, días y lugares para realizar esta actividad. El acuerdo entrará a regir 6 meses después de que sea sancionado por la alcaldesa Claudia López. La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar por presuntas irregularidades e improvisación detectadas en la construcción de la ciclorruta de la calle 13 en el occidente de la capital. Este bicicarril de la calle 13, inaugurado hace 3 días en Bogotá, está en la lupa de la Personería por irregularidades en su construcción. La Personería de Bogotá encontró que el distrito implementó el bicicarril en la calle 13 2 veces. El ente de control inició una indagación preliminar por improvisación en la ejecución de esta obra, ya que primero se hizo por el centro de la vía con una inversión de 1.300 millones de pesos para desmontarla al mes y luego construirla en el andén por otros 1.378 millones. Se inició indagación preliminar para determinar los responsables. La Personería cuestiona que se haya planteado construir la obra desde la avenida Boyacá hasta la carrera 135 y solo se haya hecho hasta la carrera 97.
La líder ambientalista Francia Márquez inscribió hoy ante la Registraduría Nacional el comité promotor de su campaña presidencial. La dirigente caucana participará en la consulta interpartidista del pacto histórico que lidera Gustavo Petro. Francia Márquez es una mujer caucana de 39 años de edad. En 2018 ganó el premio Goldman Medioambiental, considerado el premio Nobel para los defensores del medio ambiente. Ha sufrido varios atentados contra su vida. Hoy inscribió su comité promotor de firmas para presentar su candidatura presidencial. Soy porque somos. Una política que ponga en el centro la vida, la dignidad, la justicia, la igualdad. Una política que nos permita vivir tranquilos y en paz. Una política que arranque el miedo y siembre esperanza en esta nación colombiana, que por supuesto está llena de hombres valerosos, de mujeres valerosas, de gentes que todos los días contribuyen a la edificación de esta nación. Francia Márquez participará en la consulta interna que adelantará a la izquierda con Gustavo Petro, Roy Barreras, Alexander López para escoger a un candidato único para las elecciones presidenciales del 2022. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo en Luisiana para ver de cerca los daños que dejó el paso del huracán Ida y ofrecer asistencia por parte del gobierno federal. La cifra de muertos que dejó el fenómeno natural llega a 50. Biden, para quien la lucha contra el cambio climático es una prioridad, viajó a Nueva Orleans para recorrer en helicóptero los daños causados por el huracán Ida, que azotó la costa del Golfo antes de provocar estragos en Nueva York. El mandatario se reunió con funcionarios locales y estatales y aseguró que ya han proporcionado $100 millones y asegurarán que todos los afectados reciban la ayuda necesaria. We have someone coming through here, going door to door, letting people know what's available to them right now, because they can't connect online. Aseguró además que el paso de Ida debe tomarse como experiencia para los próximos huracanes, que serán mucho más violentos. Folks, Hurricane Ida is another reminder that we need to be prepared for the next hurricane, and superstorms are going to come, and they're going to come more frequently and more ferociously. Para el gobernador del estado, reponerse de este ciclón será extremadamente lento. It's been a tremendously devastating storm. We're going to be a long time recovering. El huracán le está dando al presidente una dura prueba justo después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, pues más de 900.000 hogares y negocios en Luisiana permanecen sin electricidad y podrían pasar semanas hasta que se restablezca la energía en muchos lugares. We got to not just build back to what it was, put the same old poles up. We got to build back better. We got to build back more resiliently, and we got to make sure we do the same thing across the board. Las muertes por las inundaciones que dejan los coletazos de Ida aumentaron casi a medio centenar. La Unión Europea fijó las condiciones para establecer relaciones con los talibanes. Se acordó establecer una presencia conjunta en Kabul para contribuir a la evacuación de personas. Bruselas reiteró que tratar con el nuevo gobierno no significa reconocerlo. La futura relación entre los 27 países del bloque europeo y el nuevo gobierno talibán estará medida por 5 parámetros que valorarán su comportamiento, especialmente en cuestiones como el respeto de los derechos humanos y la lucha antiterrorista. Además, Bruselas acordó establecer una presencia conjunta en Kabul para contribuir en la evacuación de personas si la seguridad lo permite, aunque esto no significa reconocimiento. This coordinated presence in Kabul through an European Union team is not the first step towards recognition at all. It's the first practical thing to do if we want to keep in touch, to reach out from an operational point of view with the new Afghan government, because we need to discuss about important issues. La Unión Europea advirtió que estas condiciones no son negociables y dependiendo de su cumplimiento, las relaciones con los talibanes aumentarán. Naciones Unidas advirtió que la oferta de asistencia alimentaria en Afganistán podría agotarse a finales de este mes. Además, advirtió que el país se enfrenta a una catástrofe humanitaria. Millones de afganos pronto podrían morir de hambre debido a la combinación del conflicto, la sequía y la COVID-19 que enfrenta el país. La ONU aseguró que más de la mitad de los menores de 5 años sufren desnutrición extrema, mientras que más de un tercio de los ciudadanos no recibe suficiente comida.
La fuerte sequía que afecta al país ha disparado los precios de los alimentos. El Programa Mundial de Alimentos calcula que la falta de agua arruinó alrededor del 40% de la cosecha de trigo. Con esta advertencia, el coordinador humanitario de Naciones Unidas hizo un llamado a la comunidad internacional a intensificar su apoyo al país, ya que millones de personas dependen de esa ayuda para sobrevivir. Y Estados Unidos advirtió que varias de las mujeres y niñas que fueron evacuadas de Afganistán fueron obligadas a casarse antes de huir de ese país. Funcionarios estadounidenses encargados de registrar a los refugiados afganos que llegan al país aseguraron que se han producido casos de matrimonio forzoso que afectan a las mujeres y niñas que han sido evacuadas de Afganistán. Alertaron además sobre casos en los que las mujeres llegaron con hombres que se hicieron pasar por sus maridos para ser elegibles para la evacuación y poder escapar de los talibanes. Según fuentes cercanas al asunto, este tipo de incidentes, cuyo alcance aún se desconoce, se habría producido ante el temor de permanecer en el país bajo el control del grupo radical. Se cree que las familias de las víctimas las habrían obligado a contraer matrimonio en las afueras del aeropuerto de Kabul y en algunos casos pagaron miles de dólares a hombres susceptibles de ser evacuados por haber colaborado con las tropas estadounidenses durante la invasión. La Fiscalía Española halló indicios de que el rey Juan Carlos I cometió al menos 4 delitos por el cobro de comisiones. Sin embargo, el monarca emérito acusó al ente investigador de violar su presunción de inocencia. El rey Juan Carlos podría haber estado cobrando comisiones durante años y haber cometido al menos 4 delitos, según la Fiscalía del Tribunal Supremo Español, que investiga sus cuentas. Según el ente investigador, las irregularidades apuntan a una posible procedencia de dinero de coimas en la fortuna del monarca tras una posible intermediación en negocios empresariales internacionales. De incurrir en estos hechos, el rey emérito podría ser acusado de blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía también recalcó que tiene abiertas 3 diligencias de investigación referidas a otros presuntos hechos de corrupción. El monarca, a través de su defensa, aseguró que el informe fiscal contiene graves afirmaciones e imputaciones carentes de la más mínima justificación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó desclasificar los documentos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Asegurando que es fundamental garantizar que el gobierno de los Estados Unidos maximice la transparencia en la investigación de un momento trágico que sigue resonando en la historia del país, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que exige la desclasificación de varios documentos relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre y los cuales tendrán que ser publicados en los próximos 6 meses. Esto como un gesto a cerca de 1.800 supervivientes y familiares de las víctimas de los atentados que hace unos días le pidieron a Biden que no asistiera a los actos de conmemoración de los ataques a menos de que su gobierno publicara nuevos archivos sobre lo ocurrido, especialmente sobre si Arabia Saudí, un aliado clave de Washington, jugó algún papel en los ataques. El anuncio llega a pocos días de que se cumplan los 20 años de esos ataques orquestados por la organización terrorista Al-Qaeda y en los que murieron cerca de 3.000 personas. 6 heridos deja un ataque terrorista de un seguidor de ISIS en Nueva Zelanda. La policía de Nueva Zelanda abatió a tiros a un terrorista que hirió a 6 personas en un supermercado de la ciudad de Auckland. El atacante tomó un cuchillo grande de una vitrina de una de las tiendas y se lanzó a apuñalar. Los equipos de vigilancia habían estado cerca de él todo el tiempo, pues era considerado una amenaza para la seguridad nacional. El hombre, un ciudadano de Sri Lanka cuya identidad no puede ser revelada, se inspiró en el grupo terrorista Estado Islámico y llevaba siendo vigilado por la policía desde 2016. La primera ministra Jacinda Ardern aseguró que lo que ha sucedido es despreciable, odioso y no ha sido perpetrado por una creencia, sino por un individuo que calificó como extremista violento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la recuperación económica de su país es duradera. Esto luego de conocerse una nueva caída en el desempleo. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el desempleo bajó a 5,2% en agosto, 2 décimas menos que en julio.
Además, se crearon 235.000 nuevos puestos de trabajo y aunque fue una cifra menor a la esperada, el presidente Joe Biden aseguró que su plan de recuperación económico está funcionando. But despite the impact of the Delta variant, and I'll talk a little more about that in a minute, what we're seeing is an economic recovery that's durable and strong. The Biden plan is working. We're getting results. El mandatario, que negocia la aprobación en el Congreso de 2 proyectos de ley de gastos masivos, señaló que había sacado al país de la caída libre económica. Recientemente, el gobierno del presidente Biden anunció que no buscará ampliar el refuerzo de $300 semanales en el subsidio de desempleo que expira el próximo 6 de septiembre. Según el informe anual de políticas energéticas de la Universidad de Chicago, 300 millones de latinoamericanos viven en lugares de alta contaminación. Un revelador informe realizado por el índice Air Quality Life Index, que analiza la expectativa de vida que las personas han perdido debido a la contaminación del aire, pone en alerta a los países de América Latina, ya que la mitad de los 600 millones de latinoamericanos están expuestos a elevados niveles de contaminación. Países como Perú, Colombia, Bolivia y Brasil cuentan con puntos críticos donde las concentraciones de partículas contaminantes son de 2 a 3 veces mayores que las recomendadas por la OMS. La expectativa de vida de los habitantes de Lima, en Perú, se ha reducido en 4,7 años debido a la contaminación del aire, y es la ciudad latinoamericana con menor calidad de aire. Le siguen Bogotá y Medellín, 2 ciudades colombianas que tienen 2 años menos de expectativa de vida. Para reducir sus alarmantes niveles de contaminación, el estudio apuesta por elevar los estándares de eficiencia energética de los vehículos e impulsar el cierre de las centrales eléctricas de carbón. El gobierno y la oposición de Venezuela retomaron los diálogos en México. El objetivo más próximo es establecer un cronograma electoral con garantías para los comicios regionales de noviembre, en los que los partidos opositores, liderados por Juan Guaidó, ya confirmaron su participación. Tras los primeros contactos de agosto que dieron como resultado el compromiso de sentarse de nuevo en la mesa de diálogo del 3 al 6 de septiembre, ya con una hoja de ruta más clara, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que aglutina a los principales partidos de la oposición, se volvieron a reunir en Ciudad de México con la mira puesta en alcanzar avances tangibles hacia acuerdos políticos, especialmente para establecer un cronograma electoral con garantías para los comicios de noviembre, en los que parte de la oposición volverá a participar tras 3 años de boicot, mientras Maduro busca legitimidad y el levantamiento de las sanciones que ahogan a la economía venezolana. La justicia nicaragüense decidió enjuiciar y mantener en prisión preventiva a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, acusada de lavado de activos. Chamorro, de 67 años, cumple arresto domiciliario desde el 2 de junio, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra en medio de una ola de arrestos de 34 opositores y críticos de Ortega, de los cuales 7 eran candidatos a la presidencia, incluida Chamorro. Esta situación se da a 67 días de las elecciones generales en las que Daniel Ortega busca reelegirse por 4ª ocasión. Las autoridades sanitarias de Reino Unido no autorizaron vacunar a personas de 12 a 15 años. Los organismos consideran que los riesgos de la vacuna contra el COVID superan sus beneficios y manifiestan que podría existir un riesgo secundario extremadamente raro de la vacuna de Pfizer, que causaría una inflamación del corazón o un síndrome inflamatorio multisistémico. Por el momento, la inmunización con 2 dosis será únicamente para los jóvenes que tienen algunos riesgos de salud.